Así que vámonos rápidamente con la palabra, mis hermanos. Y hoy quiero tener un estudio para cada uno de ustedes. Y el estudio que hoy quiero compartir, mis hermanos, se titula Las 3 etapas de la fe. Ese es el estudio que hoy vamos a ver. Las 3 etapas de la fe. Y hoy quiero hablarles de la fe, mis hermanos. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos da la explicación de qué es la fe. Y en Hebreos 11:1 dice que la fe es la seguridad, la certeza, la convicción de lo que no se ve, pero se espera. Es decir, que cuando la persona tiene fe, la fe es la que nos impulsa a creer o a poder creer en algo que no se ve. Por ejemplo, Dios no se ve. La Biblia dice que Dios es espíritu y nadie lo puede ver. Pero la fe nos impulsa a creer de que sí hay Dios y que Dios es todo, porque tenemos fe. Esa es la fe, mis hermanos. Por fe creemos que un día estaremos en la patria celestial. Esa es la fe. No conocemos la patria celestial, al menos yo sí la conozco a través de la Biblia, porque la Biblia me enseña cómo es las calles de oro, me enseña incluso la anchura, la largura que tienen. En Apocalipsis narra cómo es la nueva Jerusalén, bendito sea Dios. Pero hoy quiero darles este tema, y hoy quiero a través de esta palabra ver qué tipo de fe tú tienes, porque vamos a ver las 3 etapas de la fe. Pero la primera etapa de la fe es muy poca, la segunda etapa es bastante, mientras que la etapa número 3 es la fe perfecta. No sé en qué tipo te encuentras o en qué etapa de fe tú estás. Pero muy bien, vamos a ver ya unos versículos de la Biblia. Y para eso, inteligentemente vamos a leer en el capítulo 17, versículo 5 del Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 17 y su versículo 5. Bendito sea Dios. Dice la Biblia de esta manera: entonces los apóstoles se le acercaron al Señor. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. A veces, mis hermanos, le pedimos tantas cosas a Dios, y a veces lo que menos le pedimos es lo que los apóstoles le pidieron a Jesús. Bendito sea Dios. En este caso vemos cómo inteligentemente los apóstoles se le acercan a Jesús y le dicen: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Yo no sé cuántas veces te le has acercado al maestro, o cuántas veces de rodilla, llorando, le has pedido a Jesús que te aumente la fe. Que te aumente la fe. Los apóstoles fueron inteligentes. Ellos no pidieron casa, ellos no pidieron terreno, ellos no le pidieron carro a Jesús. Ellos no le dijeron: Señor, llévanos al cielo, o llévanos a la luna, o llévanos a las estrellas, o enséñanos aquí, o enséñanos allá. No, ellos inteligentemente le dijeron: Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué los apóstoles pidieron fe? ¿Por qué los apóstoles le pidieron a Jesús que les aumentara la fe? Simplemente, bendito sea Dios, porque nosotros sabemos perfectamente que sin la fe, como dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que los apóstoles inteligentemente le piden a Jesús que le aumente la fe. ¿Por qué la importancia de pedirle a Jesús que nos aumente la fe? Porque sabemos perfectamente, tú puedes pedirle a Dios sanidad, pero si no tienes fe no vas a ver nada. Tú puedes estar llorando pidiéndole a Dios que te sane de una enfermedad, pero si no tienes la esencia que es la fe, no vas a ver nada. Tú puedes decirle: Señor, llévame a España, llévame a Estados Unidos, o donde quiera que tú quieras ir, pero si no tienes la esencia que es la fe, no puedes ver eso. Hay gente que se desespera y ya no pide lo que necesitaba porque no vieron esa respuesta. Pero hoy con esta palabra quiero llegar contigo y decirte: antes de que le pidas algo a Dios, mejor dile que te aumente la fe. Porque si la fe tuya es grande, lo que tú le pidas a Dios lo vas a ver con tus ojos, porque tu fe es grande. Pero si no tienes fe, fíjate que esto me interesa mucho, porque si tú ves en la Biblia, todos los enfermos que se le acercaban a Jesús
siempre Jesús los ponía, como quien dice, entre la espada y la pared. Porque la gente enferma, por ejemplo, la mayoría de enfermos que tú encuentras en la Biblia, cada que se le acercaban a Jesús o Jesús se les acercaba a ellos, ¿sabes qué les decía Jesús? Conforme lo creíste, así será. Conforme tu fe, así se haga. O sea, siempre Jesús le llegaba la fe de la gente. Jesús casi nunca sanó a una persona en decir, ven, hago este milagro y gloria a Dios. Siempre Jesús le decía a los enfermos, conforme lo creíste, conforme a la fe, conforme lo creíste. Es decir, que si tú puedes pedir cualquier cosa, pero si no tienes la fe, no va a pasar nada. Es la fe la que activa aquello. Es la fe la que hace mover aquello. Es la fe la que nos hace llegar hacia Dios para que podamos ver lo que se le pide a Dios. ¿Por qué no cambias mejor de mentalidad? Y antes de pedirle a Dios aquello, mejor dile que te aumente la fe. ¿Por qué no cambias de actitud, de mentalidad? Y antes de decir, Señor, yo quiero aquello, mejor dile, Señor, auméntame la fe. Porque a través de este mensaje te voy a enseñar la importancia que es tener fe. Te decía que la fe, Hebreos 11:1 dice que la fe es la seguridad, la certeza, la convicción de lo que no se ve pero se espera. Cuando una persona tiene fe, ve más allá de lo que los ojos carnales pueden ver. Cuando la persona no tiene fe, simplemente ve hasta donde sus ojos materiales alcanzan a ver. Pero el que tiene fe, ve más allá de lo que un ojo carnal puede ver. Los apóstoles se le acercan a Jesús y le dicen, Señor, aumentanos la fe. Yo no sé si algún día lo has comprobado. Yo lo he podido comprobar con mis hijos, los pequeñitos. Mis niños cuando se enferman me dicen, papá, ora por mí. Y tantito pongo las manos y una oración de 30 segundos, a veces un minuto, y el niño ya está sano. ¿Y qué pasó? No hubo necesidad de ayunar por él. No hubo necesidad de que él estuviera ahí de rodillas tirado. No, simplemente la fe de ellos creen que el milagro va a pasar. Por eso en una ocasión en el capítulo 18 de Mateo, Jesucristo dijo, el que no sea como niño no podrá entrar al reino de los cielos. Porque los niños, si hay algo que los niños tienen, es fe. Un niño no necesita ayunar para ver lo que él necesita o lo que pide. Simplemente los niños tienen fe. Simplemente los niños tienen fe. Así que con este mensaje, mi hermano, tal vez no sé cuál es tu problema matrimonial. Tal vez tienes a tus hijos hundidos en la droga. No sé, quieres llegar a Estados Unidos. Tienes una deuda que te está ahorcando. Hoy a través de esta palabra, Dios lo que quiere, que tú aumentes la fe. Si es posible, puedes levantarte a la 1 de la mañana, 2 de la mañana y decir, Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe. Así que vamos a ver las 3 etapas de la fe. Número 1, dijimos que la primera etapa de la fe es poca. La etapa número 2 es mucha. Y la etapa número 3 es la fe perfecta. ¿Cómo estás de fe en este momento? ¿Cómo estás de fe en este momento? Yo recuerdo hace un tiempo atrás, estaba pasando un momento de escasez bien fuerte. Un hermano me prestó dinero. No era mucho, era poco. Recuerdo cuando llegué a pagarle al hermano lo que me había prestado, recuerdo que el hermano se me queda viendo y me dice, pastor, ¿cómo está de fe? ¿Cómo está de fe? Y yo le dije, pues no sé. Y me dice él, porque si tiene fe, agárrese el dinero, no me pague. Y a veces nos ponen a prueba cuando nos preguntan cómo estás de fe. Porque decir yo tengo fe es una cosa, pero que la fe se active es otra cosa. Y es que todo en esta tierra lo que se hace, todo cristiano se mueve por fe. Es que la fe es la que nos impulsa a hacer aquello. La fe es la que nos impulsa a alcanzar aquellas metas. ¿Cuánta gente se ha quedado en el camino del evangelio? ¿Cuánta gente empezó a caminar, pero de repente se quedó? ¿Y qué pasó? Es que le faltó la fe. Le faltó la fe. Porque cuando tú tienes fe, tú sigues, tú cumples las metas. Llegas a la meta final. Por eso, en una ocasión Jesucristo
se le acerca a los discípulos y le dice: Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo, dijo Jesús, yo he rogado por ustedes para que no les falte la fe. Gloria a Dios por eso. Es decir, que los problemas son buenos, pero no hay que pedirle a Dios que quite los problemas, sino mejor pedirle que aumente la fe en los problemas, porque cada proceso que viene en nuestra vida nos deja un regalo. Dice la Biblia que la lucha o la prueba produce fe, paciencia. Entonces, bendito sea Dios por todo esto. Nunca pierdas la fe, mi hermano. No pierdas la fe. Así que no te muevas de donde estás. La fe es la seguridad, la certeza, la convicción de lo que no se ve pero se espera. Así que no te muevas. Confía, espera. Entonces vamos a ver las 3 etapas de la fe. La número 1 es la poca fe. Ay, mi hermano lindo, si tú estás muy poco de fe, ten mucho cuidado, porque la poca fe hará que tú cometas aún errores en esta vida. Errores de los que después te puedes lamentar. ¿Por qué crees que ahora hay gente que llora y se lamenta? Porque se metió a una deuda. Y es que la fe, la poca fe que tuvo, lo impulsó a meterse a una deuda, cuya deuda hoy él se arrepiente. Es que la poca fe hará que tú te hundas en tus problemas. La poca fe hará que tú te metas a problemas que tal vez nunca quisiste hacerlo. La poca fe incluso hace que tú te afanes. ¿Escuchaste? La poca fe hace que la persona se afane en esta tierra. ¿Y sabes que afanarse no es igual que preocuparse? Todos tenemos derecho de preocuparnos, pero el afanarnos, ten mucho cuidado, porque el afán te puede llevar a la misma muerte. Así que vamos a ver el primer versículo de la Biblia. Mateo capítulo 6. Vamos a ver la poca fe. Mira lo que hace la poca fe. Y la poca fe hace que la gente se afane en esta tierra. Mateo capítulo 6 versículo 25. Bueno es Dios. Mateo capítulo 6 versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Ahí está la clave. Poca fe. La poca fe hace que la gente se afane en esta tierra. La poca fe hace que la gente se afane. Y el afanarse te trae turbación. ¿Por qué mucha gente está afanada? Hay gente que trabaja día y noche y el dinero no le rinde. Trabaja día y noche y en vez de salir del problema se hunde más al problema, porque te afanas en esta tierra. Entiende que todo esto es vanidad. No te afanes por tener una buena casa. Si en los planes de Dios está, Él te la va a dar sin necesidad que te afanes. No te afanes de tener un carro. No te afanes. Si en los planes de Dios está que tú lo tengas, te lo va a dar, pero no te afanes. Mucha gente por afanarse hoy está hasta con azúcar en la sangre. Algunos están y ya se les torció la cara con derrame por afanarse en esta tierra. Hay gente que ya ni dormir puede por estar afanada en esta tierra. Entonces estamos viendo que el afán hace que la gente, hermano, la poca fe hace que la gente se afane en esta tierra. Hace unos días estaba leyendo, bueno, a mí me gusta por cierto leer, y estaba leyendo la Biblia católica en uno de los libros que le añadieron, porque no es que la iglesia evangélica le haya quitado, sino le añadieron.
Entonces estaba leyendo en uno de esos libros que tiene extra, y ahí dice en uno de esos libros de que hay gente que por más que trabaja de día y de noche está más pobre que antes. Imagínate. Hay gente que se levanta desde las 4 de la mañana, se duerme hasta las 10, 11 de la noche por estar trabajando y trabajando. La pregunta es, ¿qué ha hecho? ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el beneficio? Esto es lo que la Biblia me está enseñando el día de hoy. Que por más que te afanes, no vas a lograr lo que tú quieras lograr. La poca fe hace que la gente se afane en esta tierra. Pero no solamente eso. La poca fe hace que el hombre y la mujer tengan miedo. El miedo no proviene de Dios, hermano. El miedo, que el Señor lo reprenda, proviene del diablo. Y sabes que la poca fe hace que la gente tenga miedo. Algunos tienen miedo en fracasar, otros tienen miedo hasta para cantar, tienen miedo hasta para predicar, tienen miedo para cualquier cosa, tienen miedo. ¿Y sabes por qué tienen miedo? Por la poca fe. La poca fe hace que la gente tenga miedo. Porque un hijo de Dios, si lo que menos un hijo de Dios debería de tener es miedo, predica la palabra. Si te mata, gloria a Dios, favor nos hacen de mandarnos al cielo. O sea, el miedo nunca debería de existir en el cristiano. Pero ahora con este mensaje te estoy enseñando que la poca fe hace que la gente se afane. No solamente la gente se afana, ahora te voy a enseñar que la poca fe hace que el hombre tenga miedo. Veamos la Biblia. Mateo capítulo 8, versículo 26. Mateo capítulo 8, versículo 25 y 26. Desde el 24 empieza la historia que se levantó una gran tempestad cuando los discípulos iban en la barca. Se levantó una gran tempestad, dice la Biblia. Y en el capítulo 25 dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que nos morimos. Capítulo 26. Él, o sea Jesús, les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Te das cuenta? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Es decir, que quien tiene miedo en esta tierra es gente que tiene poca fe. Ahora, yo estoy seguro que con esta palabra te estás identificando. ¿Cómo te identificas en este momento? ¿No será que tú por eso tienes miedo? ¿Tienes miedo a fracasar? Incluso hay gente que dice: yo quisiera poner un negocio, pero me da miedo. ¿Pero por qué miedo? Por tu poca fe. Algunos dicen: yo quisiera poner mi negocio, pero es que mi vecino fracasó. No veas el fracaso de la gente. No veas que el fracaso del pastor. No veas el fracaso del diácono. No veas el fracaso del evangelista. Ve a Cristo Jesús. El miedo es el que hace el fracaso. La poca fe hace que la gente tenga miedo. Y esa poca fe te llevará al fracaso, mi hermano. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe?, les dijo Jesús. En otras palabras, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? El miedo te va a llevar al fracaso. El miedo, incluso el miedo, hará que tú entierres los talentos. ¿Te acuerdas en el capítulo 25, 14 de Mateo? Cuando viene el Señor y entrega sus talentos. ¿Te acuerdas de esa historia? Y dice la Biblia que a uno se le entregó 1, al otro se le entregaron 2 y al otro se le entregó 5. El que se le entregó 5 dio sus 5 y otros 5 más. Al que se le entregaron 2 dio sus 2 y otros 2 más. Pero el que se le dio 1, dice la Biblia, que tuvo miedo y lo enterró. ¿Te das cuenta que el miedo aún hace que entierres el talento? ¿Por qué mucha gente hoy ha enterrado su talento? Hombres que fueron diáconos, fueron líderes, fueron pastores, evangelistas, ahora han enterrado sus talentos, que tuvieron miedo. ¿Y por qué tuvieron miedo? La poca fe. Yo no sé si has escuchado gente que dice: yo quisiera poner mi negocio, pero mi vecino puso 1, pero él fracasó. No veas el fracaso de la gente. Tú eres único, tú eres personal. Acuérdate que cada uno somos únicos. El fracaso de aquel no va a ser mi fracaso. El fracaso mío no puede ser el fracaso de aquel. Si aquel fracasó, deja aquel. Tú tienes que ser único.
Les quiero dar nuevamente una recomendación, mis hermanos. Lo he estado dando estos últimos días. Me voy a detener un momento con el tema. Hay mucha gente que se conecta, pero no porque tiene hambre de la palabra, sino porque son unos instrumentos del diablo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Cuando veas comentarios ahí, no le respondas. Tranquilo, no respondas. No te piques el hígado, no te quiebres la cabeza. No sea que salgas pecando. Tranquilo, no respondas. Si hay gente que está respondiendo mal, no te metas, no respondas. En el amor de Jesús, no respondas. Deja. Se aburrirán ellos y se saldrán del canal. Simplemente concéntrate en la palabra y no respondas a esos comentarios. Ignóralos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Entonces la poca fe hace que la gente se afane. 2. La poca fe hace que la gente tenga miedo. 3. La poca fe hace que tú dudes y te hundas en el problema. No sé si tú eres uno de ellos, que en vez de salir del problema te estás hundiendo más en el problema. Yo no sé si tú eres uno de ellos, que en vez de salir del problema te hundes más en el problema. Y es que la poca fe hace que la gente se hunda más, hace que la gente dude y se hunda en el problema. Algunos tienen deuda y por pagar aquella deuda se meten a otra deuda y se meten a otra deuda por pagar allá, pero en vez de salir se hunden más en el problema. Esa es la poca fe. Esa es la poca fe. Algunos ya quieren hasta matarse, quieren quitarse la vida. ¿Por qué? Por la poca fe. Mateo capítulo 14, 31. Qué precioso. Mateo capítulo 14, versículo 31. Esta es la historia cuando dice la Biblia que Jesús caminó sobre el mar. Pedro se le acerca a Jesús y le dice: Maestro, permíteme que yo camine en las aguas. Jesús le dijo: ven, Pedro. Y en el capítulo 29, capítulo 14, versículo 29, y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. ¿Te das cuenta lo que hace el miedo? ¿Te das cuenta lo que hace el miedo? Al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe. Ahí está la poca fe. La poca fe hace que el hombre tenga miedo. La poca fe hace que el hombre tenga miedo y el miedo hace que la gente se hunda. Si tú estás en poca fe, puedes caer de rodillas y decirle: Señor, yo soy esa persona que tengo poca fe. Auméntame la fe. Pero díselo con lágrimas en los ojos. Dile: Señor, auméntame la fe. Yo no quiero hundirme en este problema. No quiero hundirme en el fracaso. Señor, auméntame la fe para caminar sobre la tempestad, para caminar sobre las aguas y no hundirme al momento de la tempestad. Pedro empezó a caminar bien, y esto es lo que le pasa a mucho cristiano. Mucho cristiano empieza caminando bien sobre las aguas. Las aguas representan los problemas, las aguas representan la muchedumbre de circunstancias que vienen a nuestra vida. ¿Cuánto cristiano empieza caminando bien, pero de repente se hunde? Yo no sé si te ha pasado que antes habían hombres que predicaban, hoy están en una cantina, hoy están en adulterio. ¿Qué pasó? Se hundieron. ¿Pero por qué? Por la poca fe. Tuvieron miedo y ahora están donde nunca quisieron estar. Esto es lo que hace la poca fe. Hace que la gente tenga miedo y se hunda. Pedro, él iba caminando bien. Mano, esto le está pasando a mucha gente. Gente que empezó caminando bien. Gente que iba bien caminando sobre los problemas. Hoy están llorando diciendo: ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué caí? Entonces está viendo que la poca fe, primero, hace que el hombre se afane. 2, hace que la persona tenga miedo. 3, la poca fe hace que la gente tenga miedo y se hunde en los problemas. Bendito sea Dios. La poca fe hace o permite que el milagro no ocurra.
Cuando hay poca fe, la poca fe no va a permitir que tú veas el milagro. Es la poca fe la que no permite a que tú veas lo que le estás pidiendo a Dios. Yo no sé cuánto tiempo le has pedido a Dios y no lo has podido ver. ¿Por qué? Por la poca fe. Y es que la poca fe no va a permitir que tú veas más allá. A veces la gente le cree más a la voz del hombre. Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos cristianos andan con mascarilla en la boca por miedo a la enfermedad? O sea, le creen más al hombre que no a Dios. ¿Cuántos cristianos ahorita, hermanos, se ponen la mascarilla no por respeto a las autoridades? No, muchos se la ponen por miedo. ¿Cuántos cristianos hoy en día se lavan las manos con cuánta cosa por miedo? Ojalá y fuera por respeto a las autoridades, está bien. Si tú te pones una mascarilla por respeto a las autoridades, está bien. Pero les aseguro que hay gente que no se pone una mascarilla por respeto a las autoridades o por miedo a no pagar una multa, sino que muchos usan una mascarilla por miedo a la enfermedad. Y eso está muy mal, mi hermano. Porque la gente que tiene fe y conoce la palabra sabe perfectamente de que esto no llegará. Y si llega a nuestra vida es porque los planes de Dios así son. Pero así como viene, así se va. Porque dice la Biblia que Dios es quien hace la llaga, Él la venda, Él hiere y sus manos curan. Yo no sé cuánto, mírate cuántos cristianos andan con mascarilla. Pero no andan con mascarilla porque respeten a las autoridades o por miedo a no pagar una multa. Muchos andan con mascarilla por miedo a la enfermedad. ¡Qué desgracia de cristianos! ¡Qué desgracia de cristianos! Eso es lo que hace la poca fe. Hace que te hundas en los problemas. La poca fe es la que no permite que el milagro ocurra. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17 versículo 14 dice la Biblia: cuando llegaron a él gentío, vino a él un hombre de rodillas delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráigamelo para acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y quedando sano desde aquella hora, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. ¿Te das cuenta que la poca fe es la que no permite que tú veas el milagro? Hay gente que se atreve a culpar y decir: es que Dios no me sana. ¿Pero por qué no te sana? Porque no tienes fe. Ahora te voy a dar un pequeño requisito. ¿Cómo puedo obtener fe? Esa es la pregunta. ¿Cómo puedo obtener fe? Hay muchas formas de obtener fe. Una fuente para obtener fe es pidiéndosela a Dios. Capítulo 17 de Lucas, versículo 4, vimos que los discípulos le pidieron a Jesús que les aumentara la fe. Esa es una forma de obtener fe. La otra forma de obtener fe es escuchando la palabra de Dios. ¿Acaso no dice Romanos 10:17 que por el oír la palabra viene la fe? Y por la fe es el oír, y el oír es por la palabra. Entonces hay gente que no tiene fe porque lo que menos hace es escuchar palabra. Se la pasa todo el tiempo escuchando cualquier tontería y lo que menos escuchan es palabra. Los discípulos ahí estaban queriendo echar fuera ese demonio, pero no podían. Y no pudieron echar fuera el demonio. Cuando llega Jesús y se lo presentan a él, lo echa fuera. Los discípulos se le acercan y: maestro, ¿y por qué nosotros no pudimos? ¿Qué le dijo Jesús? Por vuestra poca fe. ¿Te das cuenta que la poca fe no permite que tus ojos vean milagro? Y es que eso es lo que pasa hoy en día. ¿Cuántas veces Dios quisiera glorificarse, pero la gente es incrédula? A veces pasa el caso de que mandan a llamar a un pastor para orar y no llega el pastor, sino llega, por ejemplo, un miembro que dice: hermano, así no, yo el pastor quería que viniera. Perdiste, porque tu fe entonces está en el pastor, tu fe está en el hombre y no
Tu fe y mi fe tiene que estar puesta en Dios. A veces me ha pasado que me enfermo y tengo a mi niña de 3 años, mi niño de 7 años, y le digo, oren por mí. Ponen manos y oran por mí, y al rato estoy bien. Estoy bien, ¿por qué? Porque no es la persona, es la fe de la persona. Es la fe la que actúa. Hay gente que si el pastor no ora por ellos, no pasa nada, porque tu fe está en el pastor. Hay gente que si el pastor no llega a orar, ellos no reciben oración de otro. No. Hermano, si un niño ora por ti, gloria a Dios. Esa es la primera etapa de la fe, la poca fe. Ahora viene la segunda etapa de la fe. Y la segunda etapa de la fe es la mucha fe. Esa fe es buena, mi hermano. Esa fe es buena. Si tienes mucha fe, gloria a Dios. Entonces vamos a ver las características de una persona que tiene mucha fe. La mucha fe es aquella que me hace creer aún en la palabra de Dios. Cuando la persona tiene fe, simplemente crea la palabra. Si la palabra dice que la obediencia te trae bendición, dice la gente, pues yo voy a ser obediente porque la palabra lo dice. O sea, fe en la palabra. ¿Por qué el adúltero deja el adulterio? Porque tiene fe en la palabra, porque le crea la palabra. ¿Por qué el borracho deja la borrachera? Porque le crea la palabra. ¿Por qué el homosexual deja el homosexualismo? Porque le crea la palabra. ¿Por qué el fornicario se casa con su esposa? Porque le crea la palabra. Esa es la mucha fe. ¿Por qué muchas veces compartes con el que tiene necesidad? Porque tienes fe. Es que la fe es la que te impulsa a hacer aquello. Mira, la mucha fe simplemente hace que la gente cree en la palabra. Dice la Biblia, Mateo capítulo 8, versículo 8. Qué precioso está esto, hermano. Mateo capítulo 8, versículo, vamos a leer del capítulo 8, versículo 5. 8:5 de Mateo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. 7. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Checa esta palabra. ¿Qué dijo Jesús? Yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¡Qué fe de este hombre! Solamente di la palabra. Porque yo también soy hombre de autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. A mi siervo haz y esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y la palabra tanta significa mucha. Es la mucha fe la que te hace creer en la palabra. ¿Cuánta gente me ha llamado por teléfono y me ha dicho, pastor, ore por mí? Declaramos la palabra y a los días llaman y dicen, pastor, ya estamos sanos. ¿Por qué? Porque creyeron a la palabra, recibieron la palabra. ¿Qué dijo el centurión? Señor, mi siervo está enfermo. Jesús dijo, permíteme, yo voy. Y el criado dijo, no hay necesidad que vayas. Simplemente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús se le queda viendo y le dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabes por qué? Porque el centurión era gente excluida. El centurión no era, hermano, no era pueblo de Dios, era gente que estaba excluida. O sea, un centurión, pongámoslo de esta manera, el centurión representa a un mundano. Gente que no está en los caminos de Dios. Y a veces eso es lo que pasa. A veces el incrédulo tiene más fe que un cristiano. A veces hay incrédulos, hermanos, que tienen fe grande, mientras que el cristiano no tiene fe. Por ejemplo, hay amigos que agarran camino y se van para Estados Unidos. A los 5, 10, 15 días ya están en Estados Unidos.
ni oraron ni ayunaron. Mientras que el cristiano muchas veces está orando, ayunando, hace esto, hace el otro y no pasa nada. Oh. Eso fue lo que Jesús le dijo al centurión. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Yo conozco gente que no es cristiana, ofrendan, algunos hasta diezman y no son cristianos. Qué fe la que tiene esta ingrata gente, mientras que el cristiano no lo hace. ¿Qué pasa? Es que la mucha fe es la que te impulsa a creer la palabra. Hay gente que a ley fuerza quieren que un pastor llegue y ponga las manos sobre él. Hay gente que está enferma y quieren que a ley fuerza llegue el siervo y ponga las manos sobre él. Este centurión dijo, no hay necesidad que vayas a mi casa. Simplemente di la palabra. Hermanos, eso es fe, creer en la palabra. Por eso cuando tú escuches palabra, di amén y recibe la palabra, cree en esa palabra. Hay unos versículos en la Biblia que son los que yo me aferro, son los de los que yo me prendo en estos tiempos de epidemia, de enfermedad. Hay unos versículos como por ejemplo, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán 1000 a tu derecha, 10.000 a tu izquierda, a ti nada te va a pasar. Esos son los versículos de los que debemos de aferrarnos en estos tiempos de enfermedad. Hay versículos en la Biblia que yo me aferro. Ahorita que no hay trabajo, las tiendas están cerradas, muchos trabajos han colapsado, no hay empresas, todo está cerrado. Pero hay versículos 37-25 de Salmo. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni ninguna de mi simiente que mendigue pan. Ahí está la promesa de Dios. Aférrate de ese versículo. Si no tienes trabajo, te quitaron tu trabajo, aférrate. Aunque no tengas trabajo, pero Dios no te va a dejar sin comer. Dios no te va a dejar sin comida. Si dice la Biblia que Elías, cuando estaba en la cueva, Dios mandó cuervos para que le llevaran comida. Que cuervos representa gente impía. Si Dios le llevaba comida a Elías a través de cuervos, ¿cómo no te va a sustentar a ti? También eres una persona inteligente que le crees a la palabra. Te aferras de la palabra. Yo no sé cuántas veces has recibido órdenes que Dios te habla a tu corazón, te habla a tu mente o te habla a través de la palabra. Y Dios te dice, tienes que dar esto. Regálaselo a tu hermano. No sé cuántas veces te ha pasado. Y tú dices, pero ¿cómo voy a regalar esto? Si lo regalo me quedo yo sin nada. Yo no sé cuántas veces te ha pasado, a mí me ha pasado, que he recibido órdenes de parte de Dios de regalar algunas cosas. Yo digo, ¿cómo? Pero al final, he creído a esa voz, he creído a esa palabra, lo he hecho, y con mis ojos he visto la recompensa de Dios. El centurión dijo, no hay necesidad que vayas a mi casa, solamente di la palabra. Y es que ahí está la clave. Cuando tú tienes mucha fe, tú le crees a la palabra. Simplemente te aferras a la palabra. Esa es la mucha fe. Pero hay algo más precioso. Cuando tú tienes mucha fe, haces que los milagros ocurran. Aún cuando tú lo piensas. Cuando tú tienes mucha fe, a veces no necesitas pronunciar aquello. Simplemente lo piensas, lo deseas y lo ves. Vas a ver Mateo capítulo 9. Oh, qué precioso. Mateo capítulo 9 versículo 20. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre y decía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tan siquiera tocare solamente su manto, seré salva. Checa esta mujer no lo pronunciaba, decía dentro de sí. ¿Y qué significa decir dentro de sí? Es decir, que lo pensaba, lo deseaba, pero no lo pronunciaba. Ella simplemente decía dentro de sí, es decir, en su mente, en su corazón, ella lo pensaba, lo decía. Y ella decía dentro de sí, si tan siquiera tocar el borde de su manto, seré salva. ¿Y qué pasó? Tocó el borde del manto y fue salva.
En el capítulo 21 dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente el borde de su manto seré salva. Pero Jesús, volviéndose, mirándose, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Te das cuenta lo que hace la fe? No necesitas estar dando gritos y gritando a los cuatro vientos pidiendo lo que necesitas. No, hay ocasiones que simplemente lo piensas, lo deseas y de repente tú lo ves. Te cuento un testimonio que me pasó hace unos días. Hace un par de días atrás, agarré mi Biblia y me fui a predicar a los autobuses. Estaba en la terminal esperando que llegara el autobús para subirme y predicar. Cuando de repente llega un autobús, baja un hombre del autobús, y cuando el hombre baja y pasa cerca de mí, se había echado un perfume oloroso, un perfume rico, un perfume, hermano, de esos perfumes sabrosos. Y cuando él pasa cerca de mí, yo huelo y me quedo y digo, wow, qué rico ese loción. Pero simplemente lo dije en mi mente, no lo hablé. Solo dije, qué rico. ¿Y sabes qué dije en mi mente? Si supiera cómo se llamara esa loción, compraría una para mí. Lo dejé así. Llegó el autobús, subo al autobús y empecé a predicar. Empecé a predicar en el autobús. Cuando termino de predicar, me siento en el sillón del autobús. Cuando me senté, sentí que alguien me tocó la espalda. Y cuando alguien me toca, yo volteo y veo a un niño como de 5 años que estaba parado a la parrilla. Y este niño llevaba una bolsita. Y recuerdo cuando este niño me dijo, predicador, aquí le manda esto mi mamá regalara. Era una bolsita negra. Cuando ya agarro la bolsita, le digo, gracias, mi hijo, Dios te bendiga. Y de repente la curiosidad en mí decía, ¿qué será? ¿Qué será? Peor si es una bomba o qué. Y de repente abro la bolsa. Y cuando abro la bolsa, ¿qué crees que iba en esa bolsa? Una loción. Y cuando destapo la loción y la huelo, exactamente la loción que hace un par de minutos había huelido. Ese es el Dios a quien yo le sirvo. Ese es el Dios que hoy te presento. Que no necesitas hacer tanto escándalo para creer que Dios puede darte aquello. Por eso dile al Señor que aumente la fe tuya. Dile al Señor que te aumente la fe para que puedas ver lo que tanto le estás pidiendo a Dios. Esa es la fe. ¿Cuántas veces, hermano, he anhelado cuántas cosas? Si te contara cuántas cosas he anhelado en mi corazón y a nadie se las he pedido. A veces ni a Dios se las pido. ¿Y sabes qué ha pasado? Cuando yo veo, llega gente a regalarme lo que nunca pedí, pero Dios sabía en mi corazón que sí lo necesitaba. ¿Sabes qué es la fe? Hay cosas en esta vida que tal vez tú nunca las has pedido, pero Dios sabe que tú las necesitas. Dios sabe que tú las necesitas. Si te contara todo lo que yo necesito y que nunca se lo he pedido a nadie, pero cuando he visto con mis ojos, alguien me lo ha dado. Eso es lo que me motiva. Por eso la necesidad de este mensaje, para que le digas a Dios que aumente tu fe, para que aumente tu fe. Es que la fe, la seguridad, la certeza, la convicción. Esta mujer simplemente pensaba en su corazón y decía, si tocar el borde del manto voy a ser salva. Es que cuando tú tienes fe no necesitas gritar, no necesitas estar haciendo grandes oraciones, no. Simplemente lo piensas, lo deseas, pero Dios conoce que si es bueno te lo da. La mucha fe hace que tú camines a donde tú no conoces, pero que Dios te está ordenando que tienes que caminar. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Oiga lo que dice la Biblia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, sin saber
a dónde iba. Esa es la fe. La fe es la que te hace caminar a donde tú no conoces. Simplemente caminas porque Dios te lo ordena. Nosotros los predicadores, los evangelistas, a veces nos metemos en lugares horribles donde no queremos ir, pero simplemente recibimos la orden de parte de Dios. Esa es la fe. Donde tú caminas, donde a veces no quieres ni caminar, no quieres ir, pero simplemente recibes la orden de Dios. Esa es la fe. Esa es la fe. Por ejemplo, yo no quisiera ir a Estados Unidos a predicar, pero si Dios me ordena que vaya, voy. Yo no quisiera ir a otros países a predicar, pero si Dios me ordena que vaya, yo voy, porque esa es la fe. Quiero terminar con la tercera etapa de la fe. Y esta es la fe perfecta. Vimos que la poca fe es la que hace que el hombre se hunda. La poca fe hace que el hombre tenga miedo. La poca fe hace que el hombre se afane en esta tierra. La poca fe hace que el hombre tenga miedo y se hunde en los problemas. La mucha fe es aquella que simplemente cree a la palabra. La mucha fe es aquella que simplemente lo piensa si el milagro se hace. Pero ahora viene la fe perfecta. Y la fe perfecta es aquella cuando tú obedeces sin murmurar. Esa es la fe perfecta. Si Dios te dice que hagas algo, simplemente tú lo haces y no murmuras. Porque hemos entendido que todo buen soldado obedece las órdenes de su mayor. Y nosotros como soldados no discutimos las órdenes, simplemente cumplimos las órdenes. En el capítulo 12, versículo 1. En el capítulo 22, versículo 1 del libro de Génesis encontramos al padre de la fe, Abraham. Dios le dice a Abraham, pero dice que lo hizo para probarlo. Y le dijo: Abraham, dame a tu único hijo Isaac, sacrifícalo para mí. ¿Cuánto tiempo Abraham había pedido a su hijo? ¿Cuántos años había, hermano, estado llorando para recibir a su hijo, para que ahora Dios se lo pida? Por eso tienes que entender que todo lo que tienes no es tuyo. Carro, casa, terreno, dinero, no es tuyo. Simplemente lo tienes prestado. Por eso cuando Dios te diga que des algo, cuando Dios te ponga en tu corazón que tienes que dar algo, no lo dudes, dalo, porque eso no es tuyo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando Abraham iba rumbo a sacrificar a su hijo y ya estaba listo para desgollarlo, cuando escucha una voz que le dice a Abraham: no le hagas daño, simplemente le dice para probarte qué había en tu corazón. Pero ¿qué hizo Abraham? La fe lo hizo, hermanos, llegar al extremo hasta aún de querer sacrificar a su hijo por obediencia a Dios. Esa es la mucha fe, esa es la fe perfecta, que hace que tú hagas las cosas para Dios sin murmurar. Pero hay algo más. Mira lo que dice Job, capítulo 1, versículo 20. Entonces se levantó Job y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Oiga esta palabra, mi hermano: la fe perfecta es la que hace que tú adores a Dios en los momentos difíciles. Si tú estás enfermo pero estás adorando, ¿sabe qué dirá la gente? Este está loco. No estamos locos, tenemos el Espíritu de Dios. La fe perfecta hace que tú adores a Dios en los momentos difíciles de tu vida. Job había perdido sus hijos, Job había perdido terreno, Job había perdido todo. Job no reclamó, Job no murmuró, simplemente dice que rasgó sus vestidos y se postró a adorar a Dios. Eso se llama fe perfecta. ¿Qué haces cuando tienes un problema? ¿Qué haces cuando te enfermas? ¿Qué haces cuando te quitan tu trabajo? ¿Qué haces cuando las cosas te salen mal? ¿Empiezas a adorar o empiezas a murmurar? ¿Qué haces? Job, hermanos, no había perdido un poquito, había perdido todo lo que tenía: sus hijos, propiedad, terreno, todo.
Y todavía se le acerca a la mujer y le dice: aún así tú te retienes la integridad, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué dijo Job? Sueles hablar como cualquier mujer. Recibiremos el bien solamente de Dios y no el mal. ¿Y sabes qué dijo Job estando en esa calamidad? Yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo Él me levantará. Ese es cuando tú tienes mucha fe. No vas a murmurar de lo que viene a tu vida. No vas a murmurar de lo que estás pasando. Si estás en una cama, adora al Señor. Si estás en una camilla, adora al Señor. Si estás sin dinero, aprende a adorar. Si no tienes dinero en la bolsa, aprende a adorar. Se te arruinó el carro, se te arruinó la televisión, las cosas te salen mal, aprende a adorar. Simplemente adora. Simplemente adora. Esa es la fe perfecta. Esa es la fe perfecta, la que hace que el ser humano adore a Dios. Aún en los momentos difíciles, adora a Dios. Adora a Dios. Oh, aleluya. Simplemente adora. ¿Cómo estás de fe, mi amado hermano? ¿Cómo estás de fe en este momento? Yo no sé cuál es la prueba que ha llegado a tu vida. No, hoy te abrazando a Cristo poderoso. Job dice la Biblia. Aquel que liberta. Job no murmuró, mis hermanos. Hay gente que cuando viene el problema, en vez de adorar a Dios, algunos hasta se quejan de ser cristianos. Algunos se quejan de la situación. Job no había perdido un hijo. Él había perdido sus 7 hijos. No había perdido un animal, había perdido todo. Pero aún estando tirado, este hombre dijo: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo Él me levantará. De que te levanta de esa cama, te levanta, hermano. De que te saca de ese hospital, te saca. De que te saque de ese hospital, te saca. De que te levanta de esa cama, te levanta. De que te levanta, te levanta. En el nombre de Jesús, de que te levanta, te levanta. Gracias a Dios. Gracias a Dios por todo esto. Así que aprende a adorar, hermano. No importando la circunstancia. Aprende a adorar. Aprende a bendecir a tu Dios. Aprende a querer quién es tu Dios. Hemos compartido esta palabra y quiero orar por tu vida, para que Dios aumente tu fe. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Hoy te pido, Dios mío, para que aumentes la fe de cada uno de mis hermanos. Aumenta esa fe, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios del cielo, porque para ti no hay nada imposible, oh Dios mío. Gracias, Padre Celestial. Aumenta la fe de cada uno de ellos en el nombre de Nazaret. Gracias, poderoso Dios. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga a todos mis hermanos. Ha sido un gran privilegio estar con cada uno de ustedes, compartirles la palabra. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde donde quiera que estén, allá en los Estados Unidos, en diferentes partes. Quiero agradecerle a mis hermanos por, gracias hermano Eneas, porque nos mandó esa ayuda para comprar esa planta, ese generador de luz, para que cuando se vaya la energía, pues ya tenemos para predicar. Así que muchas gracias, hermano Eneas. Gracias, Dios le bendiga. A todos mis hermanos que siempre nos llaman para saludarnos, otros para bendecirnos. Gracias, hermanos. Que Dios se los multiplique de una manera muy especial. Así que nunca le hemos pedido dinero a nadie, jamás. Vive Dios y me voy a morir y nunca voy a pedir dinero. Que Dios me guarde de eso. Pero que Dios bendiga a todos mis hermanos que voluntariamente nos llaman para decirnos, hermano, siga adelante. Dios me lo bendiga. Mi número de teléfono es el 3162-7462. Anótalo. El área de Guatemala es 502. Mi número de teléfono es el 3162-7462. Que Dios me lo bendiga y hasta una próxima si Dios así lo permite. Bye bye.